En el seminario profético, la revelación de Jesucristo, hoy vamos a estudiar el tema número 2, que tiene por título La revelación divina. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Abramos, por favor, la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Interesante, hermanos. Juan atribuye el origen del Apocalipsis a la gran fuente de sabiduría, es decir, a Dios el Padre. Y dice, la comparte con Jesucristo. Pero, ¿por qué se refiere Juan al Apocalipsis con el término revelación? Porque es un libro abierto. En Apocalipsis se descorre un velo que nos muestra lo que Cristo está haciendo y lo que también hará por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esta mañana todos debemos darle gloria a Dios por el libro de Apocalipsis, porque es una revelación que viene de esa gran fuente de sabiduría. Apocalipsis contiene la verdad divina para este tiempo, de manera que con cuánta reverencia nosotros deberíamos abocarnos al estudio de este libro, pues aquí están las cosas profundas de Dios. Los secretos de Dios están aquí revelados en el libro de Apocalipsis. Pero siendo honestos, Apocalipsis no ha sido apreciado como debiera. No ha tenido la importancia por parte de los creyentes. Es más, hay algunos que hasta han mirado el mensaje de Apocalipsis como de menor importancia en relación con los otros temas de la Biblia. El don de profecía, hablando de esas personas que minimizan el mensaje del Apocalipsis, dice lo siguiente: muchos han albergado la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro sellado y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. Dicen que deben mantenerse contemplando la gloria de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor que aquellas. Pero Dios no considera así este libro. Debe estudiarse con temor reverente. Río Ángel, 31 de agosto de 1897. Pero noten ustedes, muchos, dice, consideran los misterios revelados como menores a las glorias de la salvación. Y es por eso que tenemos pastores hoy en día, aún del Israel moderno, que dicen: ¿y para qué hablar de las bestias si las bestias no salvan? Otros dicen: ¿para qué hablar de las bestias si las bestias las tenemos adentro? Oh, pero cuando hablan así, menosprecian los símbolos con los cuales Dios nos ha dado su revelación. Es por esto que el Señor ahora quiere que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra actitud hacia ese libro que es la revelación de Jesucristo. Ha habido poco interés en estudiar este libro, tanto de algunos teólogos como también de miembros de la iglesia. Y
la actitud que han tenido en relación con el Apocalipsis ha sido la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel de antaño, cuando de revelaciones se trató. Vamos a ver, para mirar un paralelo, lo que ocurrió en los tiempos de Isaías, el profeta. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 29 ahora. Isaías 29, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Esto es, hermanos, lo que el profeta decía de los habitantes de Jerusalén, que no valoraban sus mensajes proféticos. Su incredulidad y desobediencia habían impedido que llegara la luz del cielo a ellos, y por eso estaban en tinieblas en cuanto a la revelación divina para aquel tiempo. Los letrados decían: se encuentra sellado. Y los indoctos decían: no sé leer. Pero era realmente que no le daban valor al mensaje. Pero en cambio nosotros, por la gracia del Señor, vamos a mirar en los próximos meses, en los estudios del Apocalipsis, que esto de estudiar este libro maravilloso es un gran privilegio. Porque se trata de la revelación de Dios. Se trata de la divinidad revelándole a este pueblo sus secretos. Nosotros miraremos cómo el Señor, en su grande amor y misericordia, nos va a ir mostrando todo lo relacionado al pasado, al presente y al futuro. Así que miremos entonces el libro de Apocalipsis, su estudio, como un grande privilegio y no como algo que no se puede entender. Miren lo que dice el don de profecía. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra instrucción. En este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente, sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. La misma Rivangera del 31 de agosto de 1897. Pero interesante, hermanos, lo que dice aquí. Dice que en el libro de Apocalipsis se describen escenas de interés eterno que están sucediendo en derredor de nosotros. ¿Como cuáles? Oh, el juicio que se está llevando a cabo ahorita. Apocalipsis describe esa escena. El desarrollo y el auge del papado que estamos viendo ahorita. Apocalipsis describe esa escena. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis nos lo cuenta cómo se tiene que dar. Hermanos, escenas de interés eterno están sucediendo en derredor de nosotros. Sigue diciendo el don de profecía. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Así que, hermanos, todos podemos involucrarnos en el estudio del libro de Apocalipsis.
Y si está abierto para todos, pregúntate, mi hermano, ¿por qué es que no todos lo estudian? ¿Por qué no todos se interesan en leer el libro de Apocalipsis? Sin duda, hermanos, porque el enemigo está de por medio en esto. Sus verdades, sigue diciendo la cita, se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra, como a los que vivían en los días de Juan. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. Nadie piense eso. El que reveló, dice, esos misterios a Juan, dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así que, hermanos, a cambiar nuestra actitud y ponernos de verdad a estudiar el libro de Apocalipsis, y Jesús nos va a ayudar a entenderlo. Dice que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó a Daniel: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Pero mientras a Daniel se le dijo que sellara el libro, miren lo que se le dijo a Juan. Veamos Apocalipsis 22, versículo 10. Apocalipsis 22, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿qué cosa? Está cerca. A Daniel se le dice: sella el libro. Pero al apóstol Juan se le dice: no selles el libro. Oh, hermanos, esta orden de no selles equivale a una orden más amplia. Equivale a publicar los dichos de esta profecía en este libro por todas partes, porque el tiempo, dice, el tiempo de que todo lo que está escrito en el Apocalipsis se cumpla está cerca. Por eso, hermanos, es que vamos nosotros a dedicar tiempo, como ya dije, en los próximos meses al estudio de este libro, tal como lo hicimos con el libro de Daniel. Si recuerdan, del libro de Daniel, por la gracia de Dios, hicimos 23 estudios bíblicos a la ley y al testimonio que están ahí en el canal de YouTube. De Apocalipsis, sin duda van a salir muchísimos estudios. Hermanos, el don profético nos exhorta que estudiemos el libro de Apocalipsis. Miren ustedes, se necesita, dice, un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente, ¿qué libros? Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Testimonios para Ministro 112. Los solemnes mensajes, dice, que en el Apocalipsis se dieron en su orden, deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 279. Tremendo, hermanos. Dice que lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra mente debe ser el estudio ¿de qué libro? Del Apocalipsis. ¿Por qué razón? Por esto que les pongo aquí. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis
han de cumplirse. Testimonios para los ministros, página 113. Pero noten, dice que nos encontramos en el lugar santo con el velo quitado y se nos invita a entrar, ¿a dónde, hermanos? Al lugar santísimo. Allí dentro del velo. Allí donde Cristo, hermanos, está ministrando por nosotros. Pero dice que entrar allí hay que hacerlo con reverencia. Oh, hermanos, allí en ese lugar santísimo, allí dice el libro de Apocalipsis que se van a decir muy pronto aquellas palabras que dicen: el que es injusto, siga siendo injusto; el que es sucio, siga siendo sucio; el que es justo, siga siendo justo; y el que es santo, siga siendo santo. Con declaraciones tan solemnes como estas, que pronto se han de dar allí en el lugar santísimo, adentro del velo que ha sido quitado. Oh, hermanos, cuánto nosotros como iglesia deberíamos entonces solemnemente mirar y estudiar lo que está ocurriendo allí en ese lugar llamado lugar santísimo. Apocalipsis nos habla de esas cosas. Hermanos, si hay un mensaje que despierta a la iglesia, es el mensaje que sale del Apocalipsis. Miren, se los pongo acá. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños con las explicaciones necesarias y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Testimonios para ministros 117. Hermanos, ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Y en el Apocalipsis tenemos mensajes que si la iglesia les pone atención, si la iglesia se sumerge en el estudio de esos mensajes, cualquiera se despierta. Por ejemplo, el mensaje del testigo fiel para la iglesia de la Odisea. ¿A quién no le despierta cuando estudia ese mensaje? Y el mensaje de los 3 ángeles. Son temas que despiertan a la iglesia y deben ser estudiados. Pero para un libro revelado, hermanos, como lo es el Apocalipsis, hay algo que también necesitamos para poder entenderlo, y es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17. Vamos para allá. Efesios 1:17. Y aquí la palabra del Señor dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué nosotros debemos pedir el espíritu de revelación del que habla aquí la Biblia? Oh, hermanos, porque la razón no es suficiente para lograr un correcto conocimiento de Dios. Se necesita ayuda especial. Se necesita la iluminación divina para que nosotros podamos tener una visión espiritual en cuanto a la revelación de Dios que está aquí en su palabra. Ahora, después de haber destacado, hermanos, hasta aquí, que el libro de Apocalipsis es un libro revelado, que se puede entender, que todos podemos estudiarlo, quiero llamar su atención al hecho de por qué Juan dice que es la revelación de Jesucristo. Interesante que dice que es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, pero primero él destaca la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué destacar
que esta revelación es de Jesucristo. Por esto que les pongo aquí en su pantalla. Toda la Biblia es una revelación. Pues toda revelación para los hombres viene a través de Cristo. Y todo se centra en Él. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Amén. Por medio de Él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo y Cristo la comunicó a Juan. Manuscrito 129 del año 1905. Y esto, hermanos, de que toda revelación viene a través de Cristo y que todo se centra en Él, es respaldado por el apóstol Pablo. Pues miren ustedes las palabras que él dice en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Así que, hermanos, también tenemos que aclarar que cuando Pablo dice estas palabras, no se está refiriendo a que es una revelación de Cristo como persona, sino que se está refiriendo a la verdad que Cristo le ha revelado. Porque como persona, ese privilegio Él lo tuvo antes de escribir estas palabras. De manera que esto mismo, hermanos, sucedió con Juan. Cuando él dijo la revelación de Jesucristo, prácticamente él se refirió a la revelación de las cosas que Cristo quiere que sepamos. Pues dice que la revelación de Jesucristo tiene que ver con las cosas que han de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y es tan importante este término pronto que se lo menciona 7 veces en el Apocalipsis. Vamos a verlo. Ya leímos el primero, ¿verdad? Que fue Apocalipsis 1:1, la primera vez. Vamos a la segunda, Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Vamos otra vez al capítulo 1 ahora y miremos el verso 3 para ver la tercera ocasión en que es mencionado el término pronto. Capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, está pronto. Capítulo 3 ahora, versículo 11. Y aquí encontramos que dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos al capítulo 22 otra vez y vamos a leer el verso 7. Y aquí encontramos que dice: he aquí vengo ¿cuándo? Pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora miren el verso 12 aquí mismo, en este capítulo 22. El verso 12 dice: he aquí yo vengo ¿cuándo? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo ¿cuándo? En breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Noten ustedes cómo la voluntad de Dios es que todo lo revelado en el Apocalipsis se cumpla ¿cuándo? Pronto. La voluntad de Dios es que todo lo revelado en el Apocalipsis y el acto sublime, como es la aparición de Jesús,
La voluntad de Dios es que eso ocurra pronto. Si el tiempo se ha extendido, ha sido, hermanos, porque su misericordia está esperando que muchos procedan al arrepentimiento, pero su voluntad ha sido y es de que ya Él venga pronto. Hermanos, al leer el énfasis que se pone, que es en lo que ha de suceder pronto, uno puede ver el propósito del Apocalipsis, y es asegurarnos que todo lo que está escrito en él va a suceder, y va a suceder con prontitud. No han sido dadas las profecías del Apocalipsis para satisfacer una curiosidad obsesiva de parte de nosotros en cuanto al futuro. No, mis hermanos, las profecías han sido dadas para decirnos que van a suceder pronto, que hay un futuro mejor para los hijos de Dios y que nos toca a todos prepararnos para ese futuro. El don de profecía nos menciona algunas de las cosas que van a suceder pronto. Se las pongo aquí. Conflicto de los siglos, página 390. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio, miren ustedes, las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudieran ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Hermanos y hermanas, cuando no te da deseo de estudiar el libro de Apocalipsis, cuando no despiertas interés por estudiar los temas que hay aquí, tienes que preocuparte y pedirle al Señor que despierte ese interés en ti, porque es el enemigo que hace que ponga en ti esa indiferencia, de manera que no conozcas lo que viene para tu vida, el plan maravilloso que Dios tiene para ti, cómo Él cuidará a su pueblo, pero cómo también le advierte de los peligros que vienen. Por eso somos exhortados a lo siguiente: sería bueno que consideráramos lo que pronto ha de ocurrir en la tierra. No es este el momento para ocuparnos de frivolidades ni de nosotros mismos. Si los tiempos en que estamos viviendo no impresionan más seriamente nuestras mentes, ¿qué nos puede suceder? ¿No nos invita la Escritura a realizar una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Iglesia Remanente, página 117. Noten, no es el momento, hermanos, de ocuparnos en frivolidades ni en nosotros mismos. Es el momento, hermanos, de querer conocer la voluntad de Dios para nosotros. Es el momento de estudiar más las Escrituras. Es el momento, hermanos, de que nosotros no estemos allí jugando, ¿verdad? A la iglesia y al mundo, a la iglesia y al mundo. Hermanos, a ver cuándo nosotros nos ponemos de una vez serios con nuestra salvación. A ver cuándo nosotros de una vez nos definimos, hermanos, si queremos ir al cielo. No hay tiempo para frivolidades. El hermano de la verdad presente, que todavía, hermanos, anda con esas mundanalidades, debe pensar bien
¿A dónde va a ir a parar al final de sus días? ¿Dónde va a quedar cuando las plagas caigan en este mundo? Yo no concibo que nosotros, con tanta luz que tenemos, todavía andemos en frivolidades. Hermanas que en la iglesia el sábado se miran muy lindas, como hermanas de la verdad presente, pero en la semana uno mira los perfiles de ellos y los mira con sombras aquí en los ojos, y uno dice: ¿cómo es esto? Si el sábado te miro tan linda con tu vestido largo, sin ninguna pintura, ¿por qué en la semana te pones esas pinturas? Es el tiempo para que tú juegues al mundo y a la iglesia, al mundo y a Dios. Es el tiempo para que tú andes en frivolidades. Oh, hermano, hay que definirnos de una vez si queremos agradar a Dios o queremos agradar al mundo. Pero las cosas que el Apocalipsis trae para nosotros son para que sucedan pronto, y todos nosotros deberíamos prepararnos. Hay que tomar en serio nuestra salvación. Mire, los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado, dice la sierva del Señor. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que hoy la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos? Está cerca, hermanos. A veces a nosotros no nos gusta saber de noticias, pero saben que es bueno informarse, porque uno puede ver cómo lo que dice el Apocalipsis se va cumpliendo, y Jesús se siente ya a sus pasos que vienen a este mundo. Está, hermanos, cercano, más de lo que nosotros pensamos. Yo hago un llamado ahora a todos aquí, adultos, jóvenes, hermanos, rompamos con el mundo. No sigamos transigiendo con el mundo. Consagrémonos a Jesús. El Señor viene pronto. El Señor quiere llevarnos con Él. Los ángeles, dice, presentan el tiempo como muy corto. Y Elena White dice: así también a mí, dice, se me ha presentado. Bueno, miren esta declaración. ¿No ha hablado Dios en su palabra acerca de los solemnes acontecimientos que deben suceder pronto? Al leer esas cosas, ¿creéis lo que Él dice? Él dice: he aquí, vengo pronto. Él dice: esta es la revelación de Jesucristo de todas las cosas que van a suceder pronto. Pregunta aquí el don profético: ¿creemos de verdad lo que Él dice? ¿O habéis, dice, renunciado a vuestra fe en Dios por haber escuchado filosofías engañosas? ¿Hay algún poder capaz de evitar el castigo que debe venir sobre vosotros, a menos que humilléis vuestro corazón delante de Dios y confeséis vuestros pecados? ¿Qué sucede, mis hermanos, en la obra médico-misionera? ¿No os habla el Dios viviente desde su palabra acerca de los acontecimientos que están sucediendo como cumplimiento de esa palabra? Pronto se efectuará el último gran ajuste de cuentas. ¿Han sido vuestras vidas de tal naturaleza que podáis ser pesados entonces en las balanzas del santuario sin ser hallados faltos? Habla a los obreros médicos, misioneros, pero aquí todos somos obreros, por lo tanto esto es para todos nosotros, hermanos. ¿O ha sido modelada vuestra fe, dice, y restringida hasta que se ha convertido en incredulidad? ¿Se ha convertido en rebelión contra Dios vuestra obediencia a los hombres? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos
dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Mensajes selectos tomo 1, página 231. Hermanos, este es un buen momento para hacer un examen. Si las cosas tienen que suceder pronto, y es la voluntad de Dios que sucedan pronto, para pronto venir, también, hermanos, nosotros pronto debemos decidir consagrar nuestra vida a Jesús. Hoy tenemos que hacer la decisión. Hoy tenemos que salir de aquí nosotros con una decisión en el corazón. Me consagraré más a mi Señor. Estudiaré más su palabra. Oraré más que nunca. Buscaré cómo sirvo a otros. Oh, hermanos, qué triste sería, ¿no? Que aquel día nosotros, por haber descuidado esta salvación tan grande, terminemos con los perdidos. Se nos va a presentar como en una pantalla todas las oportunidades que tuvimos. Allí va a salir este sábado. Ahí va a salir este día cuando te exhortaba, mi hermano, a que te consagraras más a Jesús. Ahí te va a salir. Y como dijo Cristo, entonces dijo, será el lloro y crujir de dientes. Oh, pero el Señor es tan misericordioso que hoy nos está invitando. El Señor es tan misericordioso que hoy nos dice, hijos, entren por la puerta estrecha. Entren por el camino angosto. Hermanos, examinémonos. Miremos cómo estamos. Pero dejemos el pecado. Dejemos lo malo. Entreguémonos a Jesús. Miren, nosotros hemos visto que esa revelación de Jesucristo vino a Juan por medio de un ángel. Y yo creo que es justo, hermanos, que también aquí hablemos del ministerio de los ángeles cuando se trata de dar el mensaje. Nosotros vamos a ver que los ángeles, hermanos, han jugado un papel siempre importante para transmitir la revelación divina. Pues el texto bíblico dice que Jesús envió la revelación por medio de su ángel. Oh, ¿cómo es eso? Si Cristo tiene millones y millones de ángeles, ¿cómo es que entre millones y millones de ángeles Él tiene su ángel? ¿Quién puede ser ese ángel? ¿Cuál puede ser? Que el don de profecía nos responda. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Dice la sierva del Señor, 500 años, dice, antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí, dice, que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía, ahora venía Zacarías a darle su cumplimiento. Las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestra que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, le dijo: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis, diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y a Juan el ángel declaró: yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Oh, dice, admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Deseo de toda la gente, página 73. Pero aquí tengo que hacer una salvedad, porque los que no creen en el Espíritu Santo, los que no creen en la existencia del Espíritu Santo,
andan utilizando esta declaración, especialmente la parte final, cuando dice: admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres. Los que no creen en el Espíritu Santo, dice, ¿se da cuenta? El Espíritu Santo no existe. Aquí dice que quien le sigue en honor al Hijo de Dios es Gabriel. Oh, pero qué poca sabiduría hay en esas palabras al decir eso. Porque es verdad que le sigue en honor en los ejércitos celestiales, pero en ningún momento es para decir que el Espíritu Santo no existe. Más bien, el Espíritu Santo, hermanos, es por medio de los ángeles que también obra con sus hijos. Pues miren esta declaración: mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. Así que Gabriel vino, pero el Espíritu Santo, hermanos, obrando en el ministerio de Gabriel, trayendo aquel mensaje a Juan. Esto está escrito en A fin de conocerle, página 59. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. Sí, le seguía en honor Gabriel a Cristo, pero en cuanto a los ejércitos celestiales, pero en cuanto a la deidad, no, porque Gabriel no es Dios. Él es un consiervo. Él es un consiervo igual que Juan. Por eso le dice que no se arrodille ante él. Ahora, miren ustedes esta otra declaración. Hechos de los Apóstoles, página 123. El relato de estas visitas angélicas debe proporcionar fuerza y valor a aquel que trabaja por Dios. Hoy día, tan ciertamente como en el tiempo de los apóstoles, los mensajeros celestiales recorren toda la anchura y longitud de la tierra, tratando de consolar a los tristes, proteger a los impenitentes, ganar los corazones de los hombres a Cristo. No podemos verlos personalmente, pero no obstante, ellos están constantemente con nosotros para dirigirnos, guiarnos y protegernos. Hermanos, los ángeles siguen obrando en nuestro favor. El Espíritu Santo, por medio de ellos, sigue, hermanos, haciendo esa grande obra. Qué hermoso es saber, como dice aquí, que el Espíritu Santo, a través de los ángeles, nos consuelan, nos protegen y también ganan los corazones de los hombres para Cristo. En primeros escritos nos va la sierva del Señor a contar cómo fue ese día cuando apareció Gabriel ante Juan para darle la revelación de Jesucristo. Primeros escritos 230 a la 231 dice: el ángel del cielo llegóse majestuosamente a Juan, reflejando en su semblante la excelsa gloria de Dios. Reveló a Juan escenas de profundo y conmovedor interés en la historia de la iglesia de Dios y le presentó los conflictos peligrosos que habrían de sufrir los discípulos de Cristo. Juan los vio atravesando durísimas pruebas en que se fortalecían y purificaban para triunfar por fin victoriosa y gloriosamente salvados en el reino de Dios. El aspecto del ángel, o sea, de Gabriel, rebosaba de gozo y refulgía extremadamente mientras mostraba a Juan el triunfo final de la iglesia de Dios. Al contemplar el apóstol la liberación final de la iglesia, quedó arrobado por la magnificencia del espectáculo y con profunda reverencia y pavor postróse a los pies del ángel para adorarle. El mensajero celestial lo alzó instantáneamente del suelo y suavemente le reconvino diciendo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Después, dice, el ángel le mostró a Juan la ciudad celestial en todo su esplendor y refulgente gloria.
Y él, absorto y abrumado, olvidándose de la anterior reconvención del ángel, se postró de nuevo a sus pies para adorarle. Y esta vez nuevamente le reconvino el ángel y le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, le dijo, ¿a quién? A Dios. 2 veces, hermanos. 2 veces Juan se le arrodilla al ángel, 2 veces se le postra, y 2 veces, hermanos, Gabriel lo tiene que reconvenir. ¿Por qué lo hace? Porque la gloria que tiene ese ángel, hermanos, él refleja la gloria de Dios. Él trae el resplandor de la gloria divina. Oh, qué espectáculo, qué impresionante encuentro el que tuvo Juan. Así, hermanos, llegó la revelación de Jesucristo a nosotros. Gabriel haciendo ese papel, presentando en esa manera majestuosa. Pero vamos a tocar un último punto esta mañana, y es para quienes dice que es específicamente esta revelación. El versículo clave que leímos dice que es para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Siendo el primero de esos siervos, ¿quién? Juan. Y es tan importante, hermanos, que es para los siervos de Dios esta revelación, que lo vuelve a recalcar en el capítulo 22, versículo 6 de Apocalipsis. 22, versículo 6. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, ¿quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes son los siervos? Si la revelación es para sus siervos, empezando con el primer siervo, que es Juan, ¿quiénes son estos siervos? El don de profecía responde en Testimonios, tomo 9, página 138. La obra delineada en estos versículos indica el trabajo que se nos pide hacer. Los términos mi siervo, el siervo del Señor, significan cualquiera a quien el Señor escoge y encomiende cierta tarea. Él los hace ministros de su voluntad, aunque algunos que son seleccionados puedan ser tan ignorantes de su voluntad como lo fue Nabucodonosor. Noten, ¿quiénes son los siervos? Cualquiera a quien el Señor escoja y encomiende cierta tarea. Pregunto, entonces, ¿somos nosotros esos siervos? El Señor nos ha escogido a todos nosotros y nos ha encomendado una tarea. Hermanos, ¿estamos nosotros cumpliendo con esa tarea? La principal de todas las tareas es consagrar nuestra vida al Señor. La segunda principal de todas las tareas es compartir con otros al Jesús que hemos conocido. Hermanos, es necesario que en la tarea que el Señor nos haya encomendado, allí nosotros nos pongamos a trabajar. Aquí esta iglesia, Dios la ha dotado de 3 ministerios donde ponerse a trabajar uno. El ministerio de obra misionera, que es el que va a tocar puertas, es el que reparte tarjetas, es el que da revistas, es el que va ofreciendo estudios bíblicos. El ministerio de la obra médico misionera, que es el que busca a los enfermitos, a los que tienen diabetes, a los que tienen cáncer, a los que padecen de hipertensión, a los que padecen de cualquier enfermedad. Va buscándolos para tratarlos y decirles que hay un plan de Dios que se llama Reforma Pro Salud. Oh, hermanos, en ese ministerio uno se puede involucrar también. Y está el otro ministerio, el que va a buscar a la gente que sufre de hambre, que van debajo de los puentes o que tal vez saben dónde están, van y le llevan algo de comer. El buen samaritano. ¿Dónde trabajar, hermanos? El Señor ya nos ha puesto. El Señor ya nos ha encomendado la tarea. Siervos y siervas presentes aquí,
Si queremos que la revelación de Jesucristo sea para nosotros, cumplamos con la tarea de siervos. Mire lo que dice el don profético en Hechos de los Apóstoles 2:97. No hay nada más precioso a la vista de Dios que los ministros de su palabra, que penetran en los desiertos de la tierra para sembrar las semillas de verdad, esperando la cosecha. Ninguno, sino Cristo, puede medir la solicitud de sus siervos mientras buscan al perdido. Él les imparte su espíritu y por sus esfuerzos las almas son inducidas a volverse del pecado a la justicia. Noten, si hay algo tan precioso a la vista de Dios, son los ministros de su palabra. Oh, los ministros de su palabra. Y aquí yo quisiera animarles porque he mirado que a muchos les gusta la salud y hay muchos obreros allí. He mirado que a muchos les gusta ir allá con el buen samaritano. Veo muchos obreros allí. Pero he preguntado al hermano Sergio, director de obra misionera, ¿cuántos salen con usted a tocar puertas, a ofrecer la palabra así directamente? Y me dice, son muy poquitos. Entonces yo quiero animarlos, hermanos, a que nos pongamos con las fuerzas equitativas en los diferentes ministerios. Miren, yo le decía a la directora de jóvenes, mira, me gustaría que un sábado te vayas con los jóvenes y el buen samaritano. Otro día te vayas con los jóvenes y el ministerio de obra médico misionera. Y otro día te vayas con los jóvenes a tocar puertas con el ministerio de obra misionera. Hermanos, hay que buscar que los tres ministerios tengan suficientes obreros para trabajar. Miren, dice que no hay nada más precioso a la vista de Dios que los ministros de su palabra. Los que penetran, dice, en los desiertos de la tierra para sembrar las semillas de la verdad, esperando la cosecha. Así que pregúntale al hermano Sergio, ¿a qué horas vamos a salir hoy? Quiero salir los sábados también a trabajar. Porque la revelación de Jesucristo es para los siervos. No es para los que estamos sin hacer nada. Es para los que sirven. Por eso, hermanos, les pido en el nombre del Señor, pongámonos a servir en la obra de Dios. Porque la revelación de Jesucristo fue enviada para los siervos. Para que miren lo que ha de suceder pronto y que pronto viene su jefe a buscarlos. Miren, finalmente los siervos nunca van a terminar de servir. Los que sirvamos aquí, seguiremos sirviendo en el cielo. Apocalipsis, vamos a leer aquí el capítulo 19, versículo 5, dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. ¿Quiénes, hermanos? Todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Pero estas alabanzas se están ofreciendo a Dios ¿en qué lugar? En el cielo. Los siervos allá en el cielo alabarán al Padre y al Hijo. Los siervos, hermanos, que alaben a Dios aquí, lo alabarán allá también. Cuán importante es que cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos, cantemos, mis hermanos. Cantemos los signos que aparecen ahí, las letras por la pantalla. Unámonos en el canto, porque los siervos que alaban aquí, alabarán allá también. Oh, pero miren el capítulo 22, verso 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué cosa? Le servirán. De manera que en esta hora vale la pena que consideremos ser siervos del Señor, para que nosotros podamos comprender el Apocalipsis, porque es la revelación para los siervos de Dios. Mire lo que dice el don profético: los siervos de Dios han de ser, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El descuido y la ineficacia no son piedad. Cuando nos demos cuenta de que estamos trabajando para Dios,
tendremos un sentido más elevado que el que jamás hemos tenido del carácter sagrado del servicio espiritual. Esta comprensión pondrá vida y vigilancia y perseverante energía en el cumplimiento de todo deber. La religión pura e inmaculada, es intensamente práctica. Nada, sino el trabajo ferviente y enérgico, tendrá valor en la salvación de los seres humanos. Hemos de hacer de nuestros deberes cotidianos actos de devoción, aumentando constantemente en utilidad, porque consideramos nuestra obra a la luz de la eternidad. Carta 43, 1902. Así que, hermanos, si consideramos nuestra obra a la luz de la eternidad, pongámonos a trabajar. Sirvamos, sirvamos y sirvamos. La ley de nosotros es servicio. Y si estamos en la ley del servicio, terminaremos allá sirviendo en el cielo con alabanzas para nuestro Dios. Oh, qué gozo será. Voy a terminar con unas palabras hermosas de Jesús para todos aquellos que quieran ser servidores de Él. Porque si finalmente la revelación de Jesucristo es para los siervos, bueno es que le pongamos atención al Señor ahora. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el verso 26. La palabra del Señor dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pregunto en esta hora, ¿será que Jesús puede oírte a ti con un amén con esto que te voy a preguntar? Quiero que te atrevas a decirle algo a Jesús, mi hermano. Él está con nosotros aquí. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran ser servidores de Jesús? Dios les bendiga y que sean de los siervos que entenderán el Apocalipsis. Señor.
eterno Rey. No tenemos otro maestro a quien servir más que solamente a Jesucristo. Hemos cantado: yo fiel te serviré. Oh hermanos, los servidores, los siervos de Dios, para ellos vino la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Nunca pares de servir, no dejes de servir, ponte a servir a tu maestro. Vamos a orar y a pedirle a Él que nos ayude para ser servidores siempre. Vamos a arrodillarnos. Amado Dios, hemos visto, Señor, cómo esta revelación divina vino a nosotros a través de Jesucristo, por medio de un ángel, dada a un hombre como nosotros, ser humano, que también tiene o tenía grandes esperanzas en ti. Hoy nosotros vemos que el Apocalipsis es un libro revelado que se puede comprender si tan solo nos consagramos y pedimos a ti la dirección, la inteligencia. Oh Señor, te pedimos que todos los secretos que estén en el Apocalipsis revelados, todos nosotros los podamos comprender. Danos sabiduría. Cada vez, Señor, que busquemos estudiar este libro, danos entendimiento. Impresiónanos, Señor, con tu palabra y que nosotros la pongamos por obra. Hoy, Padre, hemos terminado hablando de que todos los que son siervos es que para ellos ha venido la revelación de Jesucristo. Y en ese sentido, Señor, es posible que aquí hayan algunos que no estén sirviéndote en algo. Y es posible que otros te han estado sirviendo y a lo mejor están un poco cansados. Pero Padre, yo te ruego ahora que todos seamos impelidos por el Espíritu Santo a convertirnos en siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esos siervos que entienden la revelación de Jesucristo. Te ruego, Señor, que de aquí, de esta congregación y de los que están mirándonos a la distancia, te proveas de mujeres, de jóvenes, de hombres y de niños para que sean siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a servir, a mantenernos sirviendo y tener así entonces el privilegio de comprender las cosas que han sido reveladas. Gracias, Padre. Te rogamos que a partir de ahora podamos hacer algo en tu obra. Busquemos qué hacer en tu obra. Nos pongamos a servir, Señor. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.